Bueno, les damos la bienvenida a todos los que se han anotado y se han sumado a este conversatorio en el que rápidamente casi salió ayer la sentencia y ya estamos aquí o- eh, tratando de entender estas dos sentencias de la Corte gracias a Nicolás que siempre está con estos temas tan a tiro y por eso nos parecía que era importante desde Prodecie, esta asociación civil que siempre estamos preocupados por la protección de los más vulnerables, de la familia, de los niños hacer un encuentro analizando estas sentencias. Así que sin más palabras, voy a proceder, aunque todos lo conocen, a presentar a Jorge Nicolás Laferrier, quien es abogado por la Universidad de Buenos Aires, doctor en Ciencias Jurídicas por la UCA, profesor titular ordinario de la Universidad Católica, profesor titular regular en la Universidad de Buenos Aires, director del Centro de Bioética, Persona y Familia, autor de publicaciones sobre temas de bioética y derecho, e incluso esta temática que tiene que ver con estos fallos de la Corte han sido también objeto de su contemplación en la tesis doctoral. Nicolás, además es miembro de Prodeci, te agradecemos la disponibilidad para poder compartir este tema en este encuentro. Somos oídos tuyos. Bueno, muchas gracias, Débora. Como expresa el nombre del encuentro, que es un conversatorio, yo la verdad que voy de alguna manera, reseñar las sentencias y compartir algunas reflexiones y proyecciones, pero bueno, abierto al diálogo. Acá veo mucha gente que tiene un gran compromiso y que ha estudiado estos temas muchísimo. Así que desde ya será un verdadero gusto poder hablar con ustedes sobre estas sentencias, que ciertamente tienen algo de formales. Obviamente, como toda sentencia de la Corte, nos interesa y eso es lo que motiva la convocatoria, aunque quizás es un poco más decepcionante lo que uno pensaría al inicio, porque las sentencias no van a llegar al fondo del asunto, se van a quedar en aspectos formales, y eso obviamente les quita valor de precedente y todo lo que eso significa. Eh, bueno, voy a compartir una pantalla. Vamos a entonces pasar revista a los fallos. Son dos fallos que uno de ellos va a tratar desde el 20 de agosto, el otro el 21 de agosto de este año. Uno es sobre embriones crioconservados y otro es sobre fecundación post-mortem. Y vamos a hacer algunas conclusiones y justamente proyecciones, reflexiones finales y proyecciones. Vamos a la primera de las sentencias. Eh, bueno, este fallo se da en el contexto de un pedido de autorización para detener, para cesar en la criopreservación de 3 embriones que habían sido concebidos en 2015. Eh, Vale señalar que la terminología cese de la crioconservación es una terminología que se acuñó en Argentina, con ocasión de un debate de un proyecto de ley en el 2015 de protección de los embriones que llegó a tener media sanción y que inicialmente hablaba de descarte, y que cuando fue a votación la palabra descarte generó mucho rechazo. Entonces allí decidieron mutar y empezar a hablar en el debate en particular, de cese de la crioconservación. Entonces, desde allí se empieza a hablar de el problema del cese de la crioconservación, que no es otra cosa que el descarte. Pero, digamos, como siempre ocurre a veces en estos temas, se maquilla el lenguaje para que no parezca, o que las conductas en realidad no se adviertan en toda digamos, su gravedad, digamos, lo que está en juego. Bueno, acá tenemos dos personas que están ubicadas por las siglas, obviamente, que realizan una técnica de reproducción asistida en 2015, que tienen 2 embriones transferidos, de los cuales nace un hijo en 2015, y que desde entonces les quedan 3 embriones criopreservados. O sea, estamos hablando de embriones que están criopreservados hace ya 9 años. En 2021, bueno, se separan en 2018, si no recuerdo mal, y solicitan en 2021 el cese de la crioconservación, la interrupción de la crioconservación. En la primera instancia se rechaza
la acción judicial. Recién repasábamos con la profesora Débora, con Débora, los argumentos de este rechazo que están reseñados en la sentencia de Cámara, que era que el embrión es un ser humano igual, de acuerdo al artículo 16 de la Constitución, que además es persona del artículo 19 del Código Civil y Comercial, que además hay una cláusula transitoria en el Código Civil y Comercial que ordena proteger a los embriones, que además la Corte ha resuelto que los fallos de la Corte Interamericana son una pauta de interpretación, pero no son vinculantes en sentido propio, entonces va a dar razones por las cuales se aparta del famoso caso Artavia Murillo, y finalmente que no están conculcados derechos de los peticionarios porque pueden dar un destino a los embriones a través de darlos a otra pareja estéril. Contra esto se agravian los peticionarios, va a la Cámara y la Cámara autoriza el descarte. La Cámara va a autorizar el descarte centralmente con el fundamento de que estaban en juego un tema sobre el cual había acuerdo de los peticionarios, la clínica no se opone y que ni siquiera fue tenida por parte en el expediente, y que entonces debíamos entender que este tema no correspondía pedir ninguna autorización judicial y aunque había que descartarlos. Esto genera que tanto la defensora como el fiscal ante Cámara presentan recurso extraordinario, la Cámara rechaza el recurso extraordinario, van en queja ante la Corte y la defensora ante la Corte, porque entonces en definitiva sobre este tema hay dos sentencias. Si ustedes van al sitio de la Corte Suprema y buscan el caso, ¿cómo es? Las siglas son P.A y otros sobre autorización, van a encontrar dos sentencias. La primera es de 2023. ¿Por qué? Porque la defensora ante la Corte había desistido de la queja, señalando que los embriones no son personas y que si bien la defensora ante la Cámara había presentado un recurso extraordinario, una queja, ella como defensora general de la Nación ante la Corte no mantenía la queja y desistía del recurso por considerar que los embriones no eran personas y que no le correspondía al Ministerio Público de la Defensa en el ámbito de sus atribuciones intervenir en cuidado de este interés. La Corte tiene presente el desistimiento sin más, en dos líneas tiene presente, y ahí se cierra, digamos, una vía de apelación, pero el fiscal general mantiene la queja y esto, digamos, hace que la Corte ahora, en el fallo que estamos analizando, desestime, se pronuncie sobre el pedido del fiscal general, desestimando el recurso. ¿Está? Bueno, ya dice el argumento de la Cámara era que no había controversia entre las partes. Esto ya lo dije, no hace falta fundamentar más. O si quieren después vamos, o sea, es bastante largo el fallo de Cámara, pero no voy a apuntar ahora específicamente a la Cámara. Después, al final, voy a decir alguna cosa de la Cámara. ¿Qué dice la Corte? Bueno, no hay una controversia, hay consentimiento de los actores, no intervino la clínica y la clínica después al final dejó en claro que iban a hacer caso a lo que digan los requirentes, y que el Ministerio Público Fiscal no tenía legitimación para apelar la sentencia. O sea, porque no se encontraba dentro de sus atribuciones, y cita un fallo que es el fallo de Universidad de La Matanza, donde dice: la Corte acá delineó cómo debe ser la actuación del Ministerio Público Fiscal en actuaciones no penales. Entonces, no se dan las circunstancias que había en ese caso y por lo tanto no tenemos, dice, bueno, la controversia difiere de aquella, sabía que ha sido formal por parte, no se trata en que existe una expresa atribución y por lo tanto no hay, digamos,
no tiene ningún motivo el fiscal para apelar. Y al final exhorta al Congreso a que legisle sobre la materia. Entonces, el fallo no ingresa, estamos ante embriones crioconservados, sentencia de Cámara que ordenaba su descarte, vamos a la Corte y la Corte no se mete por razones formales. En el fondo, fiscal no tiene atribuciones. Claro, ustedes prontamente se estarán dando cuenta que un aspecto formal había ocurrido antes, había ocurrido acá cuando la defensora ante la Corte ya había desistido, porque ahí se produce la primera, diríamos, privación de justicia, porque hubiese sido bastante raro que pueda salir con este mismo recurso formal si lo que tuviera que estar diciendo ahora sería un pedido de la defensora en representación de los embriones. En cambio, desde el fiscal había más matices, una actuación no penal. De todos modos, a mi entender, sí hay motivos. Creo que la ley del Ministerio Público Fiscal sí contempla atribuciones, pero evidentemente ahí se concentra el argumento de la Corte. El juez Rosati emite un voto propio donde va a decir que el Ministerio coincide con la mayoría en que el Ministerio Público Fiscal carece de legitimación y él sí enfatiza que la defensa de los embriones ha sido atribuida a la otra rama del Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público, perdón, que es el de la defensa, no el fiscal, y que entonces de alguna manera Rossetti dice, debería haber sido el Ministerio Público de la Defensa quien tenga esto, ¿no? Este considerando a mí me parece importante en Rosati, dice, porque dice en el considerando octavo, el Ministerio Público Fiscal invocó la defensa de los embriones apoyándose en que ostentan la condición de humanidad y el artículo 19 reconoce la existencia de la persona de la concepción. No obstante, la intervención y defensa de ese particular interés, dice Rosati, ha sido atribuida a la otra rama del Ministerio Público Fiscal. Entonces, de alguna manera, Rosati sí, en su voto, de alguna manera implícitamente los está reconociendo que son personas, aunque no lo dice tan abiertamente, pero de alguna manera deja entrever y le concede y señala que debería ser el Ministerio Público de la Defensa el que mantenga los recursos. Y exhorta al Congreso a que sancione la ley indicada en la norma transitoria de la ley del 26.994, que es el Código Civil y Comercial, que como ustedes saben, que cuando se aprobó el Código Civil y Comercial hubo una enorme discusión, una muy larga discusión sobre los alcances del artículo 19, que inicialmente contemplaba dos momentos para el comienzo de la existencia de la persona, decía, comienza la existencia de la persona desde la concepción del seno materno y en el caso de las técnicas de reproducción humana asistida, desde la implantación. Eso dio lugar a tantos debates que finalmente la redacción quedó comienza la existencia de la persona desde la concepción, punto. Se quitó toda referencia a seno materno, implantado, qué sé yo. Pero en una cláusula transitoria se dijo una ley especial, o se dictaron una ley especial para la protección del embrión no implantado. Eso dejó lugar a toda una discusión de cómo se interpretaba el estatuto que está en la base de toda esta causa, sobre la cual la Corte no se pronuncia, aunque señala legisle en esta materia. A mi entender, el voto de Rosati es un poco más firme en sostener que legisle tomando en cuenta la norma transitoria, en cumplimiento del compromiso asumido, lo cual indicaría proteger al embrión más explícitamente. En cambio, la mayoría dice, exhorta al Congreso a que regule específicamente la materia en cuestión. No usa exactamente la misma terminología. Creo ahí yo advertir que en Rosati hay una voluntad de enfatizar más la protección del embrión. Pero estoy abierto al diálogo, al intercambio que podemos tener, por supuesto, porque es el otro día lo hablaba con alguien que me preguntaba cómo interpretar estas exhortaciones, ¿no? Que por otra parte no dejan de ser comentarios que hace la Corte. Bueno, desde el punto de vista práctico, obviamente que es una sentencia que tiene una consecuencia injusta y grave, que es
el descarte legitimado de los embriones, es decir, en última instancia es una sentencia que en su efecto práctico produce que quede firme una primera, digamos, una sentencia de Cámara que ordenaba el cese de los embriones, ¿no? Desde el punto de vista teórico, no agrega nada, no fija posiciones de fondo sobre el estatuto de los embriones congelados. Esto ya es algo que vimos en la Corte en el año 2015, cuando hubo un fallo sobre el diagnóstico genético preimplantatorio a raíz de una causa que llegaba desde Mendoza y que había una enorme expectativa de cómo lo resolvía, y la Corte de nuevo se basó en aspecto formal, dijo que el diagnóstico preimplantatorio no estaba en la ley de fecundación in vitro, en la 26862, y que por lo tanto no le correspondía a los jueces ordenar su cobertura, porque si el legislador había decidido que no se cubre, no se cubre, y no se pronunció sobre si era admisible o no era admisible, si podían eliminarse embriones, no podían eliminarse embriones, sobre Artaya Murillo, no Artaya Murillo, todos temas que estaban implícitos en la sentencia apelada que era de la Suprema Corte de Mendoza. Acá vuelve a pasar algo así. Lo que pasa es que en esta vez la sentencia apelada era contraria a lo de los embriones. En el caso de 2015, la sentencia apelada era favorable a los embriones. ¿Se entiende? Es decir, a diferencia de 2015, acá ya tenemos una sentencia que trae una consecuencia muy negativa en la práctica. Bueno, yo punteo algunos puntos, ¿no? Hago una síntesis de algunos aspectos. Evidentemente, yo creo que sí había algunas normas que dan lugar a la intervención. O sea, cuando habla el artículo específico que habla de eh, las atribuciones no penales del Ministerio Público Fiscal, señala que debe intervenir cuando están en juego derechos humanos y cuando están en juego también el orden público y leyes indisponibles. Y en toda la materia de familia están en juego principios de orden público y principios de leyes indisponibles y de derechos humanos. Entonces, para mí existía plena potestad del Ministerio Público Fiscal para intervenir. De hecho, son dictámenes muy fundados los que emite el Ministerio Público Fiscal en este caso. Pero bueno, evidentemente acá hubo un exceso formal por considerar que debía ser la otra rama, en la visión de Rosati, la que hubiera tenido esa representación. El fallo sí también, desde el punto de vista teórico, conduce a una cierta indefensión de los embriones. ¿Por qué? Porque en los hechos, hasta que no cambie la defensora general ante la Corte, tenemos que el Ministerio Público de la Defensa no apela y el Ministerio Público Fiscal, por sentencia de la Corte, ahora no tiene atribuciones, con lo cual los embriones quedan sin nadie del Ministerio Público que intervenga en su favor. El único escenario que podría llegar entonces a futuro un nuevo caso de embriones ante la Corte sería que hubiera un progenitor, un padre, que quisiera usar los embriones, el otro se opusiera y quisiera el descarte, y entonces ahí sí, en representación de las personas por nacer, podría llegar a apelar y podría llegar a invocar un interés para apelar en representación de las personas por nacer, porque si no son personas que quedan absolutamente privadas del acceso a la justicia. No tienen de ninguna forma acceso a la justicia, porque el Ministerio Público de la Defensa no se los da y el Ministerio Público Fiscal le aparece vedado por esta doctrina de la Corte de que no está en juego un interés que de los que le da competencia a la actuación no penal del Ministerio Público Fiscal. Ustedes imaginarán que yo no soy experto en Ministerio Público Fiscal, desde ya es un tema que sí venimos siguiendo, yo vengo siguiendo el Ministerio Público de la Defensa, que ya van varios casos en que se excusa de intervenir en nombre de los embriones. A mí me parece una mala práctica, creo que no hace a la lógica del derecho civil, me parece que no hace a la lógica del Ministerio Público de la Defensa. Yo no me imaginaría que ante un supuesto de un juicio sucesorio el Ministerio Público de la Defensa se excuse por una persona por nacer y diga yo no lo voy a representar, porque estaríamos ante un problema básico de quién defiende, es decir, quién podrá defendernos. Así que bueno, de alguna manera tenemos una
un problema ahora agravado, digamos. Del lado del Ministerio Público y la Defensa es por el particular criterio que adopta la persona en concreto que hoy está en la Defensoría Pública General de la Nación. Quizás si cambia el día de mañana puede cambiar el criterio. De hecho, los defensores, hay otros defensores que tienen otro criterio y se mantienen. De hecho, la defensora ante Cámara apeló, apeló y interpuso el extraordinario y la queja. O sea que mantuvo el criterio amplio de defensa de los embriones. Bueno, obviamente que todo esto es muy, muy llamativo, como todo el objeto del juicio es el fin de una relación contractual. Entonces uno acá se pregunta qué tipo de derecho está en juego. ¿Estamos hablando de derechos de familia o derechos reales? O sea, ¿estamos hablando de un contrato de depósito que se termina o de algo que es distinto a los derechos reales? Y en los hechos, todo el lenguaje denota que por un lado hay una cosificación, pero por el otro hay algo especial que está pasando que hace que no los tratemos simplemente como cosas. De hecho, si no, no tendría sentido la exhortación al Congreso a legislar. ¿Por qué la Corte al final termina diciendo, y bueno, y exhortamos a que el Congreso legisle? Bueno, si hubiese sido simplemente el fin de una relación contractual como cualquier otra, no tendríamos entonces que estar demasiado preocupados porque legisle ni nada. Si se ocurrió esto, bueno, que se termine, ya está. O sea, para esa lógica sería, digamos, perfectamente posible que termine una relación contractual. Todo esto nos habla de, obviamente, que va a ser al final, las reflexiones más finales, la excesiva contractualización. En definitiva, todas estas técnicas son el imperio del deseo, digamos. Sobre esto está muy bien el trabajo, comentario a las sentencias que hace Úrsula Basset, especialmente la de fecundación post-mortem, que llama la atención sobre este tema. Bueno, por supuesto, también hay un montón de comentarios. Acá la vi por ahí a Silvia Marrama, que también ha escrito muchísimo y siempre muy atinado de estas cuestiones. Bueno, ya dije la exhortación al Congreso, donde advierto este matiz entre Rosati y los otros jueces. Me parece que está expresando algo, hay un malestar en la Corte con este tema que lleva a decir que el Congreso legisle. Y bueno, entonces, que no es suficiente, hay algo mal en lo que está ocurriendo delante de nuestros ojos que nos genera un malestar que produce esta exhortación al Congreso, ¿no? Bien, ¿y qué pasa con o sea, esto consolida una jurisprudencia en Cámara de descarte? No, 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 no. La Cámara tiene dos líneas en esta materia. Tiene la sala I, que paradójicamente es la misma sala que en 1999 dictó la famosa sentencia de los embriones, la sala I, que tuteló los embriones y que mandó a hacer un censo y que trató de generar una conciencia y una protección de embriones, una sentencia, digamos, muy famosa. Y ahora la sala I, en otra composición, se vuelve una sala que autoriza el descarte y que asume la posición de los embriones no es persona. Pero por otro lado tenemos una sentencia muy valiosa de la sala G de 2021 que protege a los embriones, que rechaza el descarte de los embriones. Entonces es un tema abierto, ¿está? O sea, tenemos entonces sentencias de descarte y sentencias de protección en Cámara Civil Nacional. Después a lo largo de todo el país también hay otras sentencias, ¿no? Así que bueno, no queda consolidado, a mi entender, una jurisprudencia de la Cámara Civil, o sea, el tema queda abierto en Cámara Civil. Vamos a la otra sentencia, vamos a la de la fecundación post-mortem. En este caso la sentencia, los autos es LJLL, perdón, L,JL sobre autorización. Es una mujer que en 2023 solicita la autorización para usar gametos de su marido fallecido en 2020 y realizar una técnica extracorpórea. Es una fecundación post-mortem. Acá no hay embriones, acá hay solo gametos y el deseo de fecundar óvulos luego de muerto el esposo. Los hechos, entonces, se da el matrimonio entre estas personas
J y AHS, J y A, en 2003. En 2013 obtienen esperma de AHS. En mayo de 2016 dan el consentimiento para iniciar una FIP, pero fracasa ese intento por ovocitos no viables y siguen los gametos conservados. Dice, en un momento dice como que había 4 espermatozoides, y eso era digamos, una muestra muy reducida. En septiembre fallece el señor AHS y en 2023 se presenta la mujer y solicita autorización para usar los gametos. Perdón, ahí se repite, digamos, funda su pedido en un poder general de administración que tenía ella, que incluía una cláusula que le daba amplia potestad para el uso de las muestras de semen del señor A. Es decir, A le había dado un poder general de administración y disposición que incluía una cláusula de poder especial sobre los gametos. Ella dice que esa cláusula era la que la autorizaba ahora a pedir la fecundación post-mortem. Bueno, la sala A, en este caso, rechaza la acción, considera la extinción del mandato por fallecimiento, considera que no existen directivas anticipadas ni ninguna indicación de que él hubiera dejado una voluntad para el uso post-mortem, que era lógico que hubiera un poder para el uso entre vivos y que esto planteaba la imposibilidad de dar, de autorizar. Digamos. Hay más argumentos, pero lo estoy resumiendo, ¿no? La Corte va a llegar a Corte, en este caso apelado por la solicitante, va a considerar mal concedido el recurso por falta de fundamentación autónoma y ahí se cierra. Eso es el decisorio. Pero los jueces Rosati y Lorenzetti abren su propio voto que nos deja algunos elementos que vamos a considerar a continuación. Rosati va a decir que en el caso no está en juego una persona por nacer, distingue gametos de embriones, con lo cual en Rosati podemos ver de nuevo podemos leer una implícita, digamos, guiño, al menos, a la personalidad de los embriones. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque hace esa distinción. Dice, en el fondo está diciendo, si acá hubiera una persona por nacer, un embrión, yo tendría que pensarlo de otra manera, tendría que abordarlo de otra manera. No hay una norma que regule un consentimiento exigible para tratamientos post-mortem, y de las normas vigentes surge con claridad la prohibición del consentimiento presunto y de un consentimiento anticipado. Acá Rosati le cambia un poco la letra a la Cámara, porque dice, no puede haber consentimiento anticipado tampoco, que sí aparecía en letra de la sala A. ¿Entiendes? Si yo por testamento dejara que sobre el uso de mis gametos post-mortem. Rosati parece inclinarse por el que no. En el lado de Lorenzetti, es claro que el código dice que el consentimiento debe renovarse cada vez que se usan los gametos, artículo 560 y 561 y artículo 7 de la ley 26.862. El consentimiento no se presume como regla general, es libremente revocable y es de interpretación restrictiva, artículo 55. Rosati sí equipara gametos y embriones, dice que tanto con gametos y embriones no hay un derecho al implante, así explícitamente dice derecho al implante, lo cual ya acá hay un contrapunto muy fuerte con relación a la postura de Rosati, y los equipara como si fueran lo mismo, cuando sabemos bien que no es lo mismo un gameto que un embrión, donde ya es un óvulo fecundado, donde ya hay un ser distinto, un individuo, un cuerpo humano distinto al de padre y madre, y por lo tanto un individuo humano, un ser humano, una persona, porque ya hay una realidad humana corporalmente distinguible con su propia unidad. Es un organismo vivo distinto, ¿no? Y una afirmación interesante en Lorenzetti es que dice que
el Código Civil contemplaba esta figura en su proyecto, él fue el redactor del proyecto del código, uno de los redactores, pero que el Congreso lo quitó y que entonces el juez no puede tener atribuciones para incorporar lo que el Congreso rechazó. Una especie de autorrestricción, muy, muy interesante, cosa que, bueno, de alguna manera también me hace preguntar, bueno, digamos, si bien tiene un matiz en alguna frase, dice que, bueno, ni siquiera como pauta de interpretación, en un momento deja entrever como que el proyecto podría ser una pauta de interpretación, deja sentado ese principio. Bueno, vamos a las reflexiones finales y abrimos el diálogo. En definitiva, hay un telón de fondo en todos estos debates, que es que las técnicas de procreación artificial se ha mutado, digamos, de una preocupación por responder a una realidad de infertilidad o esterilidad, una realidad terapéutica, que ciertamente presenta problemas de fondo, problemas vinculados con el conflicto. La intermediación técnica en la procreación plantea un problema con el respeto a la originalidad de la transmisión de la vida, pero que se agrava cuando usamos técnicas extracorpóreas, con manipulación de embriones, con gametos de terceros o gametos de personas muertas, ¿no? De alguna manera nos deja en evidencia que hay en la normativa argentina, tenemos la exclusión de la fecundación post-mortem, queda firme acá en un fallo. Tanto en este sentido, tanto el voto de Lorenzetti como el de Rosati coinciden que no puede haber fecundación post-mortem. Lo que pasa es que Lorenzetti va más allá y también de alguna manera está vedando la posibilidad de los embriones, cosa que Rosati deja más abierto. Me pregunto si de alguna manera cuando Lorenzetti dice que, después lo vuelvo a decir, porque, digamos, creo que se excluyó la maternidad subrogada, figuraba en el proyecto, no se incluyó y se dice que nació, es hijo de quien da luz. Me pregunto si esa referencia de Lorenzetti nos está dejando planteado algo para futuro para maternidad subrogada. Las técnicas se usan con fines reproductivos, que es una finalidad muy amplia, pero bueno, al menos excluye los usos para embriones para experimentación, no debería ser, y que la norma dice la protección del embrión no implantado en el Código Civil, que debe dictarse esa norma con todo lo que de incertidumbre eso tiene. Bueno, no es el momento ahora de explicar todos los problemas sin solución que tienen los embriones crioconservados, o sea, porque en definitiva la intermediación técnica de la procreación, cuando usa técnicas extracorpóreas, genera una ventana de tiempo entre fecundado e implantado. Y esa ventana de tiempo abre una serie de cosas problemáticas de control, digamos, de selección, de crioconservación, de afectación de la vida, que no tienen muy fácil solución y que incluso llevan a soluciones dilemáticas. Y ninguna opción es buena, porque el problema está en la base de que se siguen generando embriones extracorpóreamente, y esto ya de por sí plantea un problema que no tiene demasiada solución. En la legislación y en la jurisprudencia argentina tenemos las dos tendencias. Una tendencia muy fuerte de protección de los embriones y una tendencia muy fuerte también de una enorme liberalización y apoyo a las técnicas. Y conviven, o sea, llamativamente conviven, porque si uno mira, no hay ninguna norma en Argentina que diga que el embrión no es persona. No hay ninguna norma que diga que se van a destruir embriones. Sí hay fallos que dicen que hay que destruir embriones, sí hay fallos que dicen que el embrión no es persona, pero también hay fallos que dicen que el embrión es persona y que no se los puede destruir. Entonces, a nivel legislativo conviven las dos tendencias y a nivel jurisprudencial conviven las dos tendencias. Y esto viene así desde 1993 para acá. Si llevamos más de 30 años donde conviven las dos tendencias. ¿Este fallo resolvió esto? No, pero tampoco lo agravó. ¿Se entiende? Porque no entró en el fondo del asunto. Si quieren, es malo en el sentido que dejó firme la sentencia de descarte. Creo que es una urgencia abordar de fondo este problema de lo extracorpóreo, obviamente lo cual llama a los legisladores. Creo que es preocupante la identificación de gametos y embriones en el voto de Lorenzetti
y me parece interesante la referencia al proyecto de código y los límites para el Poder Judicial de cara a un posible fallo que también es esperable que salga, que está a la espera de la Corte sobre maternidad subrogada, que también hay jurisprudencia contradictoria y que también estaba en el código y salió. Bueno, estos son mis comentarios, habría mucho más para decir, pero cierro acá para hacerlo lo más acotado y desde ya bienvenidas todas sugerencias y aportes y lecturas distintas que tenga del fallo. Estoy abierto a todo comentario porque esto es todavía muy fresco y uno escribe estas cosas un poco a primera reacción y seguramente hay muchos matices que se me están escapando. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás, clarísimo, ¿no? Además, poder ver a contraluz todas estas sutilezas que evidentemente solo quien maneja bien estos temas desde hace años lo podés ver. Bueno, abrimos entonces el espacio para preguntas, ya sean a través del chat o si quieren directamente levantan la mano, les abrimos el audio y hacen la pregunta vía video. Le voy a dar la palabra a Guadalupe también que me va a ayudar acá a leer las preguntas del chat y si te parece, Guadalupe, leemos algunas de las preguntas que ya llegaron y luego te damos la palabra, Ignacio. Bueno, buenas tardes, Nicolás, y a todos los que están presentes. Antes de leer las preguntas, les cuento que dejé en el chat un enlace para que puedan donar a Prodesi, que bueno, esta asociación que genera muchas actividades y trabaja mucho por la defensa de los más vulnerables. Y si bien esta conferencia es gratuita, tienen la posibilidad de donar ahí en Mercado Pago. Leo las preguntas que llegaron en la inscripción del formulario y hay una que me parece que es importante para iniciar, que es si en un embrión fecundado ya hay una persona. No sé si jurídicamente se puede responder esto o bueno, desde una perspectiva más amplia también. Sí, sí, nosotros sostenemos que para el derecho argentino el embrión es persona con fundamento del artículo 19. Las razones centrales por las cuales damos esto, sabemos bien que el término concepción en Argentina está sujeto a un debate, sobre todo a partir de Artavia Murillo, que es un fallo de la Corte Interamericana. Al respecto sostenemos que Artavia Murillo no es vinculante para nuestro país, si bien es una insoslayable pauta de interpretación. Hay que tener en cuenta que Artavia Murillo se dictó en un contexto distinto. Costa Rica tenía una prohibición de fecundación in vitro. Acá se lo ha aplicado para contextos de descarte de embriones, para contextos de fecundación heteróloga, de maternidad subrogada, de ovodonación, lo cuales son contextos fácticos absolutamente distintos y todo fallo judicial tiene un contexto fáctico en el cual puede eventualmente crear una regla de derecho, o sea, en definitiva el precedente como regla de derecho está atado a un contexto fáctico, porque si no sería legislar. Entonces, el contexto fáctico de Artega Murillo es uno, y si se diera un caso así, que Argentina lograra prohibir la fecundación extracorpórea, ciertamente tendríamos que analizar el que ahí sí sería contradictorio claramente con la regla de derecho que sale de Artega Murillo, y voy a quedar las explicaciones por las cuales Argentina se aparta de Artega Murillo. Ahora, Artega Murillo está dictado para otro contexto. Entonces, en el específico caso de descarte de embriones, Artega Murillo puede servir como una referencia, pero nada más. No tiene bajo ninguna circunstancia un carácter vinculante, desde la lógica de cómo funciona un sistema de carácter vinculante de los precedentes. Después, por supuesto, el código deja de decir desde el seno materno, la concepción en el seno materno, ahora ya no tiene relevancia el lugar. El código habla de persona por nacer sin distinguir lugar. El lugar de la concepción es solamente un lugar, no hace a la entidad del embrión. Y el artículo 57 del código también trata a los embriones como personas en el contexto de los derechos personalísimos, porque dice que los embriones son personas, tienen derecho personalísimo a no ver manipulado su patrimonio genético, y claramente allí hay una personificación de los embriones en el 57 del código. Además de que en definitiva, es la interpretación más amplia en términos de protección, la que los interpreta como desde lo fecundado. Así que, bueno, por esas razones yo entendería que el embrión en el derecho argentino es persona desde la fecundación. Muy bien. La siguiente pregunta dice, en caso de implantación del embrión, luego que una de las personas que aportó sus gametos fallece, sin que haya dado su consentimiento para la implantación,
¿puede generar de alguna manera derechos filiatorios? Si la respuesta es afirmativa, ¿qué impacto tendría en el derecho sucesorio teniendo en cuenta el artículo 2279? Está muy bien la pregunta. Obviamente que en el sistema de las personas por nacer, en el sistema argentino, ya desde la época de Vélez Sarsfield, estaba sometido en materia de derechos patrimoniales al nacimiento con vida. Esto tuvo una explicación porque Vélez Sarsfield, en su contexto, toma una posición enormemente facilitadora, humanitaria hacia la mujer, que es entender que el embarazo se probaba con la simple declaración de la mujer. O sea, la mujer bastaba con que diga, estoy embarazada, para que ya se considere que existía la persona por nacer y se genere la representación. Claro, como no había ecografías, no había test de embarazo, no había nada en la época de Vélez Sarsfield, no podíamos imaginar que hubiera otra prueba del embarazo que esperar y ver si nace vivo o no. Entonces Vélez Sarsfield opta por la idea de que si nace sin vida es como si no hubiera existido. De alguna manera es una solución práctica vinculada con aspectos patrimoniales y el derecho lo mantuvo a lo largo del tiempo. Yo creo que esa analogía podría mantenerse en relación con los embriones, en el sentido de que esperar a que nazcan con vida, y obviamente que esto produce una alteración del orden sucesorio, habría que explicarlo, y sobre todo habrá que ver cómo fue el consentimiento de esas personas inicialmente, pero son personas para el derecho, habría que hacer una reserva de los derechos, pero evidentemente el criterio de nacimiento con vida es un criterio que el derecho civil ha mantenido a lo largo del tiempo. Ahora, dicho eso, a mí me parece que son personas, son hijos, y se les debe reconocer todo el estatuto y las consecuencias que de allí se siguen. Desde ya, el telón de fondo es entender que esa intermediación técnica que generó la fecundación extracorpórea plantea problemas sin demasiada solución, que el problema de fondo sería una limitación completa de las técnicas extracorpóreas. Esa es mi posición última, ¿se entiende? Ahora, como eso es bastante difícil de sostener en el contexto actual, o no de sostener, de conseguir, bueno, estamos lidiando con soluciones menos, digamos, que siempre tienen algo de problemático, porque el problema está en la base de esta ventana de tiempo entre fecundación e implantación que genera la técnica extracorpórea y todo el proceso que eso involucra de manipulación de la vida. Entonces, una vez dado eso, todo lo demás son consecuencias difíciles de resolver, digamos, que nosotros tratamos de pensar soluciones, pero en realidad el problema de fondo lo siguen teniendo los que generaron la técnica. Y fíjense ustedes que pasan los años y siguen siendo muchos los embriones que se generan. Entonces uno se pregunta, ¿la técnica está siendo exitosa cuando tiene que generar tantos embriones para después lograr un embarazo? Es decir, ¿cómo se está manejando toda esa cantidad de embriones sobrantes luego de tanto tiempo que ha pasado y que no logran mejorar? O sea, es una tasa de fracasos enorme que involucra una técnica cuando es así, ¿no? Pero bueno, es parte de otro problema más amplio, ¿no? Bien, en esa misma línea, otra persona pregunta, ¿cómo podemos pensar una buena estrategia legislativa para abordar el tema? Y añade si la donación de embriones para madres solteras puede ser una posibilidad. Bien, vuelvo a decir, digamos, las estrategias legislativas en este contexto hay que distinguir lo deseable, lo posible y lo real, o sea, lo totalmente realista, ¿no? Lo realista es que cuando se discutió la ley 26.862, una ley enormemente favorable a las técnicas de fecundación in vitro, que casi no pone ningún límite, el voto fue 204-1, una cosa así. O sea, hubo un solo legislador que votó en contra. Tanta era la inconsciencia que había sobre este tema que uno de los asesores que asesoró al que votó en contra me llamó y me dijo, Nicolás, ¿estamos bien? O sea, estábamos del lado equivocado, no sé, ¿qué hicimos mal, digamos? O sea, y bueno, yo le dije que no, que estaba bien lo que había hecho, que era lógico, que yo coincidía con la postura de ese legislador. Entonces es muy difícil, es un tema que no hemos logrado entrar, lamentablemente. En todo el mundo pasa esto, ¿no? Por supuesto, en todo el mundo. O sea, es un tema muy, digamos,
muy difícil de comprender la humanidad del embrión y los problemas de la fecundación extracorpórea. Bueno, creo que nosotros tenemos que tener, bueno, la conciencia, en mi caso yo, y bueno, acá está Silvia Marrama, que realmente también ha escrito muchísimo y que no deja de ocasión sin escribir sobre esos temas, y bueno, acá hay varios también que también están en esa misma posición. Luego no tenemos que dejar de señalar el carácter humano del embrión, llamar la atención sobre los problemas más graves, ciertamente hoy la maternidad subrogada, y sobre todo también esperar, porque en algún momento, en última instancia, esta mutación de la infertilidad, que era el debate de los 80, digamos, el debate de los 80 era un debate en torno a la infertilidad y la regulación de cómo hacemos estas técnicas y quiénes tienen que hacer. Y el debate del siglo XXI es el debate del deseo reproductivo. Y esto asociado a la medicina de precisión, a la genética, va llevando hacia una idea de el hijo como producto. Más allá de las intenciones subjetivas, empieza a generarse una lógica, bueno, seleccionemos y que no tenga discapacidad y busquemos ciertas características, y empiezan a aparecer empresas que ofrecen servicios de tener el mejor hijo posible. Incluso hay autores que señalan que los padres tienen el derecho al mejor hijo posible. Entonces hoy en el mundo existen dos posturas antagónicas sobre qué es procrear, qué es la libertad procreativa. A ver, la procreación es una libertad que siempre mereció el mayor de los respetos. ¿Quién tiene hijos? ¿Con quién tiene hijos? Es una cosa que permanece en la intimidad más grande. ¿Por qué? Porque hace a la sexualidad, hace a la dimensión humana más íntima y a la forma de unión más completa que puede darse entre dos seres humanos, varón y mujer, y que eso está abierto a la vida. Ahora bien, ¿eso qué es la sexualidad? La procreación en el contexto de una relación sexual, la técnica de intermediación lo trató de apropiarse de esas garantías jurídicas. La procreación artificial dice, bueno, yo quiero las mismas garantías que tiene la procreación por sexualidad. Pero en esa mutación, en ese llevarse las garantías, hay una pequeña diferencia, que es que hay un intermediario técnico. Y esa intermediación técnica genera un mecanismo de control sobre el proceso que nos hace preguntar, ¿merece la misma garantía o hay algo distinto que nos hace surgir un interés público en regularlo? Los que hacen fecundación in vitro dicen, no, no nos regulen, dennos la completa libertad que le reconocemos a la libertad, diríamos, procreativa sexual. Y los otros dicen, no, nosotros decimos, no, como interviene un intermediario, hay una cuestión de interés público que nos compromete. Lógicamente, cuando es intracorpórea se asemeja más a lo sexual. Cuando es extracorpórea ya se genera un problema. Cuando además hay donación de gametos se da otro pasito. Si además los crioconservamos se da otro pasito. Si además lo permitimos que venga la maternidad subrogada, generamos otra distorsión. Y nos vamos alejando de esa analogía. ¿Se entiende? Entonces, la analogía primera, que sería la libertad procreativa vinculada con la sexualidad, no es exactamente igual de acuerdo a qué pasos y qué límites le coloquemos a la técnica. Y entonces uno dice, no, en este contexto los padres tienen el deber de tener el mejor hijo posible y anulan la libertad procreativa. Hay una movida que tiende a anular la libertad procreativa. Vos tendrías que tener el mejor hijo posible. Entonces, si yo sé que con mi gameto voy a engendrar un hijo con ciertos problemas, voy a tener que evitar eso y recurrir a la técnica, aunque sea fértil, para tener un hijo sin los problemas que dice que ya la genética me está avisando preventivamente. ¿Se entiende? Esta visión la sostiene Sabulescu. Sabulescu es un pensador que sostiene principio de beneficencia procreativa. Existe el deber de tener el mejor hijo posible. Sabulescu dice, bueno, es un deber moral, no jurídico, no exageren, no piensen que esto sea obligatorio, pero la consecuencia de un deber moral es que si es exigible, empieza a ser exigible jurídicamente. Del otro lado, estalla una libertad procreativa absoluta. Y hay gente que dice, no, no, déjeme a mí tener el hijo con quien quiera, como quiere, que la técnica yo la use para todo. En este caso aparecen
ejemplos de personas sordas que quieren tener un hijo sordo y que recurren a la técnica para engendrar un hijo deliberadamente sordo. Y te dicen, no, si a mí me pones un límite, me estás limitando mi libertad procreativa, pues nosotros queremos criar a nuestro hijo en la cultura de la sordera, y esto ocupa un número de pedidos de fecundación in vitro muy importante, no muy importante, pero sí significativo en los Estados Unidos. En el medio, ¿nosotros qué entendemos? Sí, no, la libertad procreativa está asociada a engendrar, y en el momento en que empieza la nueva vida se acaba, y la vida tiene que venir como don. ¿Y cuándo es el contexto que mejor garantiza que la vida no sea un producto? Bueno, la sexualidad. Después vamos viendo si en las intermediaciones técnicas aparecen elementos de control. Y ahí es donde yo imagino que nosotros vamos a tener en el futuro, ahora vuelvo a este largo recorrido fue para responder a la pregunta, que era, hay que darse cuenta que realistamente esto es imposible en el Congreso, o sea, vamos a perder todos los debates. Por suerte, nuestro país tiene un grado de conciencia mínimo que hace que se siga pensando que es legítimo decir que un embrión es persona, por esa tradición que dice la vida empieza la concepción. Y esto es una fortaleza increíble de Argentina. Que la Corte en este caso no haya dicho el embrión no es persona y se acabó el debate, es notable. Porque implica que, teniendo mencionado a Octavio Murillo, teniendo lo que tratar, no consideró que fuera un tema en el cual había que hacer control de convencionalidad. O sea, porque también esa es una consecuencia de estos fallos. Porque las partes le mencionan a Octavio Murillo, dicen, acá no hay persona, y la Corte dice, yo no tengo que tratar todo. No entro en este tema. ¿Se entiende? Es decir, es verdad, confirma uno en contra, uno en contra, pero de alguna manera no dijo que no era persona. Entonces, Argentina tiene esa solidez. Hay que hacerse fuerte ahí, seguir diciendo que el embrión es persona y esperar que el devenir de la técnica y estas tendencias biotecnológicas imperativas que tienden a imponer el imperativo tecnológico a la procreación lleven a una reacción humanista. En algún momento, así como hay una reacción ecológica, habrá una reacción humanista ante una tendencia a controlar la procreación y pensar que todo, porque en definitiva, ¿qué es procrear? ¿Qué es tener un hijo? ¿Fabricar un cuerpo? No. Tener un hijo se involucra valores espirituales más altos, donde el intermediario técnico tiene que tener una margen muy acotado que no puede sustituir a las personas. Y esa es nuestra visión, obviamente. Esto es incomprensible para la mentalidad tecnocientífica de hoy, pero en algún momento, bueno, decantará y nosotros tendremos para poder decir, mire, nosotros hemos dicho siempre que la procreación tiene que ser en el marco de un don, y el hijo es un don y no un producto. Y eso es lo que seguimos sosteniendo. Nos llevará mucho tiempo y, bueno, no lo veremos, o si lo veremos, Dios sabe, pero obviamente lo más grave es descartar embriones y maternidad subrogada, ahí se juega más lo más grave. Bueno, muchas gracias. Ahí veo que está Ignacio de la Riva, que es otro de los miembros de Prodesi, fundador también. No sé si querés decir algo, Ignacio, aportar algo. Gracias, Guadalupe. Sí, yo en realidad mis preguntas van un poco en la línea de lo que ya se ha hablado, pero evidentemente en esta exposición tan clara que hiciste, Nicolás, acá hay, me parece, un tema más de fondo y uno un poco más coyuntural. El de fondo es, el Congreso no dicta, y por lo que acabas de decir, si lo dictara sería casi peor, una ley especial referida a la situación y a la posición jurídica de los embriones y tendiente a tutelarlos. El coyuntural es, tenemos una funcionaria, esta defensora general ante la Corte Suprema, con una postura muy clara. Ella dice, acá no hay personas en juego y por lo tanto yo estoy inhibida de intervenir. Entonces, respecto de esto último, tengo dos preguntas. Digamos, ¿qué se puede hacer? La primera es, ¿se le puede hacer un cargo de incumplimiento de deberes de funcionario público? Porque en definitiva, si hay dos posturas, ¿no?, reflejadas en la doctrina, reflejadas en la jurisprudencia, y ella es defensora oficial, la única que puede salir al cruce de esta situación y de alguna manera actuar, y no lo hace por una convicción personal. Yo no leí el dictamen de ella en el proceso, pero me parece que está al borde al menos de un incumplimiento de sus deberes como funcionaria que tiene que salir en defensa de estas personas o no personas, pero no es ella la que tiene que decidir si son personas o no. Ella tiene que actuar y dejar que el tribunal decida. Y lo segundo, peor que lo primero, es
el Ministerio Público en general tiene el deber de apelar las decisiones adversas. Y acá no solo debía, acá se apeló y ella desistió la apelación, es todavía peor. Entonces creo que hay elementos para analizar si no se le puede al menos incomodar un poco con alguna denuncia. Eso por un lado. Y la segunda alternativa que se me ocurre, así pensando en voz alta, pasa por la famosa ley 26.061, cuyo artículo primero dice claramente, lo voy a leer, dice la omisión en la observancia de los deberes que por la presente corresponde a los órganos gubernamentales, ¿no? Y es una ley referida a la protección integral de los derechos de los niños, niñas, bueno. Dice, habilita a todo ciudadano a interponer acciones administrativas y judiciales a fin de restaurar el ejercicio y goce de tales derechos. Entonces, digo, tal vez, no sé si en esa instancia, pero frente a ya la certeza de que esto nunca va a llegar a la Corte porque esta funcionaria lo impide, y uno podría invocar ese artículo y decir, yo considero que acá hay un niño, el derecho argentino le da condición de persona, y me presento para el eventual caso de que esta mujer no sostenga la apelación ante la Corte. No sé qué Sí, pensás, Nicolás. sí, bueno, vos sabés bien, Ignacio, que yo no soy tan ducho en las lides de los litigios y de la parte, yo soy más del análisis jurídico, académico y legislativo sobre todo, pero me parece esto último muy propio. Yo puedo pasarles ahora todos los fallos, el fallo de Cámara, el dictamen de Ministerio, si lo quieren, ahí lo puedo pasar si les interesa. El Ministerio hace la argumentación de Artá de Murillo, no son personas. El 103 del Código Civil no menciona a las personas, ni siquiera menciona a las personas por nacer, el 103. O sea, esto es más grave, porque el Ministerio Público de la Defensa no se considera representativo ni siquiera de las personas por nacer, con menos razón de los embriones. ¿Está? Eh, y, eh, y bueno, y cita Artega Murillo, ¿está? O sea que, y bueno, en suma por eso es muy escueto, son menos, es dos páginas, o sea, y ahí en base a eso se excusa. Pero bueno, sí, coincido que hay una incoherencia con la idea misma de defensa, de representación, que habría otros casos donde la lógica indicaría, si fuera un sucesorio, yo no imagino que no intervenga, o si fuera un juicio de alimentos por nacer, no imagino que no intervenga un asesor de menores, con lo cual hay una inconsistencia al interior de su propia actuación no penal bueno, que no sé cómo lo resolverá, supongo que, imagino que deben ser coherentes hasta el fin, pero bueno, y bueno, sucesorios de personas por nacer difícilmente lleguen a la Corte porque tardan tanto que a los 9 meses ya sabemos que o pasó a persona menor de edad o ya está. Entonces, pero bueno, sí, me parece muy, pues son dos posibles situaciones, sí. Bueno, quedan un par de preguntas más. Una que es si hay una manera de prohibir la crioconservación de embriones y a eso añado una consulta porque en un momento, Nicolás, mencionaste que se trata este tema como no está reglamentado en nuestro país a través del derecho contractual, como algún contrato, pero o sea, elementalmente. ¿No sería un objeto prohibido del contrato por ser un bien indisponible como es un ser humano? Bien, bueno, la prohibición de la crioconservación fue un tema muy tratado en los debates de los años 90. Ustedes recuerdan que en el año 97 hubo una media sanción de fecundación in vitro del Senado, muy restrictiva de la fecundación in vitro, que incluso creo que prohibía la crioconservación. Eh, en los hechos es bastante inherente a la extracorpórea la crioconservación. ¿Por qué? Porque como se genera el embrión fuera del seno materno, se tendrían que generar uno o dos embriones que serían los que son transferidos. Y generalmente generan más porque las estimulaciones a la mujer y la obtención de gametos femeninos sobre todo, es tan, diríamos, costosa en términos humanos y físicos para la mujer y psicológicos por todos los procedimientos de la estimulación ovárica, que incluso además tiene su propio síndrome, hay problemas, la hiperestimulación ovárica puede dar problemas de tipo físico a la que provee los gametos.
Todo eso hace que se extraiga un alto número de óvulos, de ovocitos, digamos. O sea, la mujer madura un ovocito por vez, pero se estimula para que haya mayor número de ovocitos madurados. Y entonces, claro, como hay que hacer una laparoscopía y una incisión y extraer los óvulos es bastante doloroso, se aumenta el número de óvulos y además la crioconservación de tejido ovárico es más difícil y no siempre resulta y siempre tiene algún problema. Entonces todo eso hizo que sea práctica habitual un mayor número de óvulos, un mayor número de embriones y una necesidad de crioconservar. Entonces se ha vuelto práctica habitual. Es verdad que en algunos casos hay personas que dicen, no, mire, discúlpeme, yo quiero solo 2. Y se ponen y son muy conscientes de este tema y en el momento del consentimiento no quieren bajo ninguna circunstancia tener embriones congelados porque conocen todo eso y hay gente que hace la técnica solo para 1 o 2. Y eso, digamos, sería, a través de mecanismos, sería una manera de no haya crioconservación, que evitaría uno de los problemas. Sigue estando los otros problemas derivados de la intermediación técnica y sobre todo de la extracorpórea, pero sería un límite. Entonces sería difícil desde el punto de vista legislativo por la impronta misma de cómo se hace la técnica, que tiene además estos condimentos demasiado, además, basados en en todo un proceso que es muy invasivo de la realidad biológica de la madre y que genera... Hay historias narradas desde distintos lugares bastante claras sobre los problemas que esto engendra por gente que básicamente no tiene una posición ética favorable o desfavorable, pero que sí narra las historias. Recuerdo una nota hace un año, 2, no sé cuánto, en revista Anfibia, creo que era, que narraba los problemas de involucrarse en un proceso de hiperestimulación ovárica y todos estos procesos. Y respecto a, digamos, bueno, eso en general, la otra parte de la pregunta no me lo acuerdo, pero creo que con eso más o menos respondo a la cuestión. Bueno, Perdón, em, quería aclarar una cosa. Nuestro país tiene una ley de acceso, que es la 26862, que es una ley que dice, voy a regular el acceso y que manda que las obras sociales y las prepagas lo cubran alta y baja complejidad. Baja complejidad es intracorpórea, alta complejidad es extracorpórea. Es una ley de seguridad social, es una ley de cobertura por el sistema de salud, por el PMO, que regula el consentimiento, pero uno no sabe si lo está regulando en sí o lo está regulando a los fines de la cobertura. Con lo cual, no es una ley que regule quiénes son beneficiarios, cuántos embriones se pueden fecundar, cuántos se pueden transferir, qué se pueden usar gametos de terceros, no gametos de terceros. Fíjense que tampoco exige que haya un vínculo entre los que recurren a la técnica, es quien da luz y el que dio el consentimiento. O sea, todo esto tiene que ver con que en Argentina todos los proyectos que hubo en los años 90 eran regulatorios. Y las clínicas se dieron cuenta, no, si vamos rumbo a que nos regulen, estamos en el peor de los mundos. Entonces generaron los amparos condujeron a que se cubra el sistema de salud y sale una ley de cobertura. Con lo cual están en el mejor de los mundos. Tienen la cobertura obligatoria y una desregulación completa. Argentina es el sistema más liberal en materia de fecundación in vitro, acompañado por además más populista en términos de inversión por el sistema de salud financiándolo. Entonces, claro, pasan cosas insólitas como que hay un pedido en la obra social de una persona que ya tuvo hijos, se hizo la esterilización y va y pide luego hacer fecundación in vitro porque cambió de pareja o lo que fuere. Y claro, eso en cualquier lugar del mundo sería un abuso de derecho, porque usted iría en contra de los propios actos, usted se esterilizó y ahora viene a involucrar que todos nuestros fondos vayan a cubrir por la obra social su propio... Pero como la ley no pone límites, entonces todas estas cosas que no están reguladas encontraron un amparo desde el sistema de la seguridad social. ¿Y qué hizo el código? El código vino a legitimar los aspectos filiatorios. Pero no regula tampoco el fondo, no regula cuántas técnicas, cuántas, si es in vitro, cuánto deben que hacer, qué sé yo. Todo es regulado desde la seguridad social o desde los fines filiatorios. Por eso digo que no hay una legislación de protección
y cuando la quisieron hacer le pusieron nombre de protección, pero era la desprotección completa, que fue la media sanción de diputados del año 2014, 2015, 2014 creo que fue realmente una desprotección completa, aunque lo llamaban de protección insólitamente. Así que bueno, es muy complejo la realidad, pero bueno, uno tiene que, por supuesto, todo esto que digo es sin perjuicio de que las personas en su buena fe concurren a estas técnicas y no, yo no quiero emitir, yo estoy mirando la política legislativa, no quiero emitir juicios sobre la valoración concreta de cada persona que en su confusión, en sus opciones personales decide emprender un procedimiento así. Creo que ahí hay otras dimensiones problemáticas que incluso este caso de los embriones deja entrever, porque a veces no les explican bien en el consentimiento, tampoco tienen un diagnóstico muchas veces de cuál es la causal de infertilidad o esterilidad que lo llevó a este tema. A veces hay mucho desconocimiento y hay como una especie de apurarse a llevarlo a la técnica de fecundación in vitro cuando hay, ni siquiera a veces se conocen las reglas de la fertilidad más básicas. Eso lo explicaban mucho. Dicen, bueno, muchas veces los pedidos se solucionan explicando la fertilidad. Gente que quizás vino a pedir fecundación in vitro se va con un hijo porque a partir de ahora saben cuántos son fértiles. O no, la gente no conoce eso, ¿no? Bueno, quedan algunos comentarios, agradecimiento a Nicolás y a Prodesi. Acá hay un comentario que dice, buenas tardes, leí en BBC un artículo que hablaba del aumento de solicitud de extracción de gametos de soldados fallecidos por parte de sus padres y madres en Israel en el contexto de la guerra y el debate que se genera en cuanto a que el bebé nacería huérfano. Los abuelos dan el argumento de que sus hijos querían tener descendencia y que la guerra interrumpió su proyecto de vida. Sí, o sea, de nuevo, la pregunta es ¿hasta dónde llega el poder decisorio en materia de libertad procreativa? Entonces, nosotros partimos de una idea de que somos libres para tener hijos, perfecto. Bueno, ¿hasta dónde colocamos el límite? Bueno, yo creo que la fecundación post-mortem plantea una orfandad planificada que sería, que se podría prevenir y que siempre la orfandad es una cierta situación de privación de un bien, o sea, entonces me parece a mí que no sería razonable reconocerlo. Ahora, claro, el problema de fondo tiene que ver con la manipulación y con la técnica en sí, ¿no? Es decir, pero lógicamente, si admitimos la voluntad de todos los sentidos, ¿por qué no lo vamos a admitir post-mortem, ¿no? Es verdad que hay una cierta incoherencia al interior del sistema, ¿no? Eh, pero bueno, yo creo que sí, que es una orfandad planificada y que es una privación de un bien. O sea, en la medida de lo posible tenemos que tratar de evitar esa orfandad. Por allí hay una pregunta de cómo es posible tener el mejor hijo posible, digamos. A ver, en Sabulescu, cuando Sabulescu dice lo del mejor hijo posible, no dice, bueno, no sé, hacer ciencia ficción, ¿se entiende? Bueno, yo necesito tener un Messi y tengo que tener la forma de mezclar los elementos para que nazca el Messi, digamos. O sea, no. De Sabulescu dice, dentro de lo que está a tu alcance, hacé lo mejor que tengas posible, ¿no? Ahora, claro, el colectivo de discapacidad se opone a Sabulescu, le dice, Sabulescu, vos estás discriminándonos, nos estás patologizando. Y Sabulescu en un momento matiza y dice, el mejor hijo posible de acuerdo a sus propias concepciones subjetivas. Entonces lo subjetiviza y termina siendo el mejor hijo posible de acuerdo a la propia concepción. Entonces, ¿qué mecanismos hay hoy para tener el mejor hijo posible? La primera es la selección de los gametos. Los gametos en última instancia son la materia prima de un embrión. Si yo lo miro crudamente, ¿con qué materia se hace un embrión? Con gametos. Claro, la mayoría de los casos concurrimos al hecho reproductivo con nuestros gametos. Pero si fuéramos con gametos que podemos usar de un tercero, lógicamente empezamos a elegir. Porque es lógico, si yo, y a controlar y hacer chequeos. ¿Por qué? Porque voy a usar una materia prima que no es la propia. Por eso digo, ahí nos alejamos de la analogía con la libertad procreativa por sexualidad. ¿Se entiende? Es decir, uno tiene que ir viendo cuándo me alejo más de la analogía. Y cuando uso gametos de terceros, habilito la selección.
También puedo seleccionar cuando tengo el embrión in vitro. ¿Por qué? Porque le puedo hacer un test, un diagnóstico y ver si tiene ciertas características si lo descarto o ciertas características si lo uso. Ahí aparece una segunda instancia. Una tercera instancia, y cuál transfiero y cuál no. Y una tercera instancia sería, bueno, obviamente en el diagnóstico prenatal, también una vez que está embarazada, pero después también sería si yo pudiera editar genéticamente el embrión. Esto ya es más ciencia ficción, que sería yo quiero modificar los genes del embrión. Ahí ya estaríamos en un paso más de manipulación. Esas serían hoy las técnicas. A futuro o en otras especies, por ejemplo las vacas o los caballos, se usa la clonación. La clonación es una manera de tener el mejor hijo posible. Hay un polista famoso que se llama Cambiaso, que consideró que la cuartetera era su mejor yegua. Entonces Cambiaso dijo, ninguna yegua supera la cuartetera. Y clonó la cuartetera. Claro, los otros polistas le dicen, Cambiaso, vos estás deteniendo la evolución de las yeguas de polo, porque la cuartetera llegó hasta acá, pero si la cuartetera lo mezclas con un buen padrillo, quizás te sale una mejor cuartetera. Y Cambiaso dice, a mí me resulta el negocio, porque además cada clon de la cuartetera debe valer más de $500.000, ¿está? O sea, ni un 5 departamentos. Entonces, claro, y jugó un partido con clones de la cuartetera. Y entonces, y son famosos los clones de la cuartetera, y la cuartetera era muy buena, realmente es un caballo fantástico. Ahora, dicho eso, la clonación me da la oportunidad de copiar un modelo. Yo tengo el modelo, lo copio como Messi, entonces clon de Messi. Entonces ya tengo el individuo de esa manera. En seres humanos nadie dice que hizo clonación. No sabemos si esto será posible o no y qué pasará en el futuro si se avanza en la clonación humana, que sería una manera de tener el mejor hijo posible. Sabulescu lo dice en términos muy matizados, yo lo estoy haciendo un poco caricaturizado, no me tomen, o sea, es un jugador muy importante del debate bioético, no es tan a la ligera, sino que él dice, bueno, de acuerdo a las técnicas disponibles y una serie de cosas, pero coloca esa presión sobre tener el mejor hijo posible, ¿no? Y es un debate que está en danza, por eso digo que está en juego la libertad procreativa, desde los que quieren anularlo hasta los que la quieren tener absoluta, y nosotros sostenemos una tesis intermedia. Miren, la libertad procreativa es que el hijo sea un don, no que sea el fruto de algún tipo de intermediación técnica. Esa es nuestra postura. Es la que a nosotros nos parece que es más conforme a la dignidad de la persona humana. Bueno, yo creo que es una postura válida en este contexto tan tensionado entre prohibición de la libertad reproductiva porque tenés un deber de tener el hijo posible y libertad reproductiva absoluta porque es una ley de la selva. Pero bueno, creo que eso a la larga vamos a tener una voz en el debate público. Bien, bueno, gracias Guadalupe por leer las preguntas, sobre todo las que nos llegaron a través del formulario. Gracias a todos los que han mandado una colaboración que nos ayuda mucho. Justamente prontamente vamos a estar con otro tema que nos preocupa, que es todo la cuestión de hormonización de menores, que a propósito de esto, Nicolás, hoy estábamos con una persona que nos contaba que en un colegio le ofrecieron la hormonización a una chica para, digamos, hacer la transición, y antes de hacerle el tratamiento le dijeron, si querés te congelamos óvulos por si el día de mañana querés ser madre. ¿No? Esta manipulación excesiva que da esta cuestión donde abrimos una puerta y ya no hay límite, ¿no? Ahora, yo me atrevo a hacerte una pregunta. ¿Vos creés cuál de los dos fallos fue mejor, diríamos, ¿no? Obviamente el segundo es más fácil de decidir. A mí me asombra mucho esta confusión entre, no sé si Lorenzetti se da cuenta o no, o si es inocente, en gameto y embrión, ¿no? No, No no, sé es muy si, consciente en esa definición. Yo creo que es muy consciente. pero esto de decirles como si fueran lo mismo, y entonces, Sí, bueno, abro la puerta al descarte, ¿no? O sea, como una sí. cosa muy básica donde se entiende que, por sentido común, que no estamos hablando de la misma realidad. Y en base a esto sería una buena decisión esto de frenar estas técnicas cuando la persona fallece, porque se supone que ahí se está pensando incluso en el niño que está sin padre, ¿no? Generar un hijo ya sin padre. Esto la Corte Constitucional italiana lo tiene bien claro cuando no admite
por ejemplo, la fecundación heteróloga, ¿no? Porque justamente ahí está el argumento que debe primar el bien del niño, del hijo, más que la voluntad procreacional. Y respecto al primer caso, ¿realmente vos crees que entonces no es posible, en esta instancia ya no es posible poder recriminarle a esta defensora el mal uso o la falta de ejercicio como funcionario que debe proteger al menor? No, 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 creo que las dos instancias que mencionó Ignacio son posibles, ¿no? Yo no conozco cuál es la viabilidad, o sea, ella da sus motivos, ella emite un dictamen y se excusa, o mejor dicho, y da sus razones, y bueno, hay una parte de la biblioteca que hoy está sosteniendo eso, entonces nosotros no podemos desconocer que ese debate está presente y que, bueno, es parte de, digamos, de los términos del debate hoy en Argentina. Lo veo muy difícil, pero bueno, creo que sí, que para mí está incumpliendo. Yo creo que hay varias razones por las cuales debería sostener la apelación y debería ser más activa, incluso con la redacción del 103. Creo que a su favor, el 103 en su redacción actual no es buena, la del 103 del Código Civil y Comercial. Ahí evidentemente que hubo una deliberada intencionalidad de no mencionar a personas por nacer, aunque la regla general del Ministerio Público, todo interpreta que la persona, toda persona, incluso la por nacer, están bajo su representación, pero la literalidad del 103, al no mencionar a la persona por nacer, da lugar a este espacio de, digamos, de interpretación. Pero sí, sí, no, para mí es una actuación, digamos, Mm. muy reprobable, aún desde el punto de vista normativo, sí, desde ya. Mm. Y al haber llegado a la última instancia, lástima que la Corte Interamericana, si se accediese a ella, ¿no? Pero en un caso así, por desprotección, sabemos, aunque es muy interesante la distinción que hace la Cámara, que esto no es lo mismo que Artavia, porque Artavia no había hijo todavía, y aquí en cambio ya está el embrión, ¿no? Esa distinción. No, esa que hace Rosati, sí, creo que ahí Sí. está, digamos, bueno, en el fallo de los postmortem, creo que hay Mm, la Cámara, la Sala G, o sea, llamativamente Argentina tiene una tradición jurídica muy sólida de mm, protección de la vida y de la concepción, o sea, mucho más sólida que otros países. Entonces, también me parece importante llamar la atención sobre esto porque a veces no se conoce, es verdad que Arte de Murillo está de moda y es muy preponderante, pero también subsisten las tendencias contrarias y nosotros todavía tenemos muchos argumentos para seguir sosteniendo eh, que el embrión es persona, digamos, claramente. claro, claro, claro. Bueno, gracias por ahí los comentarios. Te los haremos llegar también, Nicolás. Dale, Por si queda algo ahí pendiente, enviaremos la grabación de este encuentro por mail a todos los que se han anotado. Te agradecemos nuevamente por tu disponibilidad rápido una vez que salió la sentencia con esta primicia y análisis tan valioso y agradecemos a todos los presentes por haberse sumado a esta meditación y a seguir pensando y no bajar los brazos en la defensa de los más vulnerables. Muchas gracias a todos, que tengan buenas tardes y nos vemos pronto, si Dios quiere. gracias, gracias Débora, gracias a todos, un gusto. Gracias, Nicolás.